gracias, licenciado. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a este evento. Quiero dar las gracias al doctor Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas, por permitirnos estar acá esta tarde y también a todos los colegas de la Dirección de Capacitación de la Contraloría General de Cuentas por el apoyo que nos brindan para poder realizar esta charla. Y a todos los participantes, sean bienvenidos, les deseo muy buenas tardes y les agradezco el tomarse el tiempo para compartir con nosotros esta información. Vamos a entrar sin más al tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la auditoría social. Entonces, la auditoría social esencialmente significa la fiscalización de la actividad estatal por parte de ciudadanos o por parte de entidades no gubernamentales, es decir, por parte de actores que no pertenecen a la organización del Estado. Obviamente, para poder realizar la auditoría social, el elemento esencial es la información pública. ¿Ya? Porque sin información pública no es posible realizar fiscalización alguna. Ello ha tenido un desarrollo notable en los últimos decenios. Me animo a decir que a partir de la década de los 70 del siglo pasado, de tal manera que el acceso a la información pública se ha convertido en un derecho humano, en un derecho fundamental. Y este derecho fundamental está consagrado no solo en las constituciones de la mayoría de estados constitucionales democráticos, sino que además en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Entonces vamos a ver el día de hoy un poco cómo se regula esa situación del acceso a la información pública y más o menos cómo se establecen los lineamientos para ejercer no solo el derecho, sino que para también participar en la fiscalización de la administración. Voy a pedirles unos segundos para compartir una presentación que he preparado para el día de hoy. No sé si podemos obtener algún auxilio de los colegas de la Dirección de Capacitación para poder abrir la presentación. Sí, vamos a verificar. ¿Qué es lo que necesita el licenciado? No sé si ¿Compartir pantalla? tenemos en Ok. la presentación. Sí, ya la podemos observar, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Bueno, Bien, esencialmente el instrumento normativo que posee el ordenamiento jurídico de Guatemala para obtener información pública, que es la base y la esencia de la auditoría social, es la Ley de Acceso a la Información Pública. Habíamos dicho inicialmente que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, es un derecho humano.
La inmediatez en el traspaso de la información demuestra en la práctica la inexistencia de las fronteras en los términos políticos que se conocían hasta hoy. Toda persona tiene derecho a la información, a acceder a cualquier registro de datos, sea público o privado, pero para tomar conocimiento de los mismos y en caso de existir falsedad, manipulación o discriminación, es necesario contar con un medio legal expedito y urgente que le permita poder tener acceso sin limitaciones o sin más limitaciones que las que establezca la ley a la información registrada. El derecho de acceso a la información tiene que ver con el derecho a la habeas data también, el cual es un derecho de reciente creación, más o menos en los años 70 del siglo XX, que se encuentra consagrado en algunas constituciones y en algunos instrumentos de derechos humanos. Una de las características de esta institución es precisamente proteger el derecho al acceso a la información pública. La evolución que tuvieron los medios de comunicación e información durante el siglo XX con la invención del telégrafo, el teléfono, la radio, el cine y la televisión hasta llegar a las computadoras y el Internet, amplió y modificó la capacidad de los seres humanos para comunicarse. Este avance tecnológico hizo necesario reformular la concepción original de la libertad de expresión que protegía principalmente al emisor de la información, es decir, a la persona que expresa sus ideas y pensamientos frente a la eventual intervención de un tercero, que puede ser una autoridad o una persona, que pretendía impedírselo, para ampliar su ámbito de protección también a los receptores de la información. Y entonces esto le da un nuevo alcance a la libertad de expresión. El derecho a la información es la libertad de expresión que amplía su ámbito para perfeccionarse, para definir facultades que realmente la hagan efectiva, para incorporar aspectos de la evolución científica y cultural de nuestros días y que es indispensable tener en cuenta para fortalecer y garantizar a la sociedad información veraz y oportuna como elemento indispensable del Estado democrático y plural. Para explicar esta evolución se establece un modelo de círculos concéntricos en el que en un primer círculo se encuentra la libertad de pensamiento, en un segundo círculo que engloba el primero se contiene la libertad de expresión, en un tercer círculo se encuentra la libertad de imprenta y en un cuarto círculo más amplio que engloba a los otros tres se encuentra el derecho a la información. Derecho a la información en tanto derecho humano fundamental que se encuentra reconocido en varios tratados internacionales, obliga a los estados que los han suscrito y ratificado y por lo tanto forman parte de su derecho interno. Asimismo, la mayor parte de las constituciones de los estados contemporáneos consagran el derecho a la información en sus catálogos de derechos. Trata entonces de un derecho de las personas frente al Estado y que éste no puede violar. En caso de una violación por parte del Estado, la persona tiene una competencia específica para su protección que en el caso del Estado guatemalteco se configura a través del juicio de amparo. El Estado no solo tiene obligación de respetar el derecho de acceso a la información pública, es decir, abstenerse de obstaculizarlo, sino también tiene la obligación positiva de garantizar a las personas el acceso a la información en aras de proteger el interés individual y el interés social para garantizar el pluralismo ideológico de la sociedad. Tenemos alguna interferencia por ahí de ruido, ¿no? El derecho a la información contempla la obligación del Estado para tutelarla.
asumiendo la obligación de cuidar que la información que llegue a la sociedad sea veraz y refleje la realidad y tenga un contenido que le permita una participación informada en la atención de los problemas sociales. Hay que poner nombre, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, expresa lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y ese derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido pronunciamientos sobre el tema, especialmente en los casos Guerrilla de Araguaia, Gómez Lund y otros versus Brasil, en sentencia del 24 de noviembre de 2010, y en el caso Claudia Reyes y otros versus Chile, en sentencia del 19 de septiembre de 2006. En esta última sentencia, la Corte señaló lo siguiente: quien accede a la información bajo control del Estado tiene derecho a divulgar la información en forma tal que circule en la sociedad para que ésta pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. El derecho de acceso a la información comparte así las dimensiones individual y social del derecho a la libertad de expresión, las cuales deberán ser garantizadas simultáneamente por el Estado. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha manifestado lo siguiente: el derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y los órganos autónomos de todos los niveles del gobierno. Este derecho también vincula a quienes cumplen funciones públicas, presten servicios públicos o ejecuten, en nombre del Estado, recursos públicos. La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública expresa que el acceso a la información es un derecho humano fundamental del hombre y una condición para todas las sociedades democráticas. Que el derecho de acceso a la información se aplica en sentido amplio a toda información en posesión de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y archivada en cualquier formato o medio. El derecho de acceso a la información está basado en el principio de máxima divulgación de la información. Que las excepciones al derecho de acceso a la información deberán ser claras y específicamente establecidas por la ley. Que aún en la ausencia de una petición específica, los órganos públicos deberán divulgar información sobre sus funciones de forma regular y proactiva, de manera que se asegure que la información sea accesible y comprensible. El proceso para solicitar información deberá regirse por reglas justas y no discriminatorias que establezcan plazos claros y razonables, que provean de asistencia para aquel que solicite la información, que aseguren el acceso gratuito o con un costo que no exceda el costo de reproducción de los documentos y que impongan a los órganos públicos la justificación del rechazo a una solicitud de acceso, dando las razones específicas de la negativa. Toda persona deberá tener el derecho de recurrir cualquier negativa u obstrucción al acceso a la información ante una instancia administrativa y de apelar las decisiones de este órgano administrativo ante los tribunales de justicia. Que toda persona que intencionalmente niegue o obstruya el acceso a la información violando las reglas establecidas en la presente ley deberá estar sujeta a sanción. Como dijimos, hay una regulación constitucional del derecho de acceso a la información pública.
El sistema constitucional guatemalteco le reconoce a los habitantes del país en forma expresa e implícita una serie de derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho de acceso a la información pública. Este último es considerado como un derecho vinculado en forma muy estrecha con el ejercicio de la libertad de expresión. Y haciendo una síntesis de los instrumentos normativos que regulan este derecho, tenemos entonces que se encuentra regulado en todos estos instrumentos. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19, inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 30, 31 y 35, inciso 1 de la Constitución Política de la República y el artículo 5 de la Ley de Emisión de Pensamiento. Y la regulación legal del derecho de acceso a la información pública en Guatemala está contenida en el decreto 57-2008. La Ley de Acceso a la Información Pública, que fue sancionada el 23 de septiembre del año 2008 y publicada en el Diario de Centroamérica el 23 de octubre de ese mismo año. De conformidad con el artículo 72 de esta ley, entró en vigencia 180 días después de su publicación en el Diario de OMC. La entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública constituyó un gran avance para fomentar y fortalecer la búsqueda de transparencia en la función pública, el combate a la cultura de la opacidad, la necesidad de participación ciudadana en la vida y en los asuntos públicos, la responsabilidad de la administración pública, que en términos generales es una importante herramienta con miras a la consolidación de la vida democrática y republicana del país. Dicho cuerpo normativo atribuye al Procurador de los Derechos Humanos la calidad de autoridad reguladora en esta materia. Además, por su naturaleza de derecho fundamental, este tema corresponde al mandato constitucionalmente establecido al reconocido como comisionado del Congreso de la República. El derecho humano de libre acceso a la información o el derecho a saber parte del principio de que la información pertenece a los ciudadanos. Es pública por principio y le corresponde al Estado, a través de sus instituciones, el adecuado manejo para su disponibilidad y transparencia. Este derecho le permite a la población un mejor nivel de toma de decisiones al contar con información accesible, certera y oportuna. Esencialmente, el contenido de la Ley de Acceso a la Información Pública se puede dividir en dos partes. Primero está el procedimiento de información pública y luego el procedimiento de habeas data. Ahora, por el tema de hoy que se relaciona con la información para la auditoría social, vamos a exponer únicamente el procedimiento de información pública, porque tiene una inmediata y esencial conexión con el tema de la transparencia y la prevención de la corrupción. El artículo 1 de la ley, por ley, me voy a referir de aquí en adelante a la Ley de Acceso a la Información Pública, establece el objeto de la ley. Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y los sujetos obligados por la ley. Garantizar a toda persona individual el derecho a reconocer y proteger los datos personales de lo que de ella consta en archivos estatales, así como de las actuaciones de los mismos, y garantizar la transparencia en la administración pública y de los sujetos obligados, y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la información pública. Los tres objetivos señalados están íntimamente relacionados no solo con el acceso a la información, sino también con el habeas data, principalmente en aquellos sistemas y órdenes jurídicos que lo reconocen como una garantía constitucional.
En el artículo 3 de la ley se reconocen los principios que la inspiran: el de máxima publicidad, el de transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública, el de gratuidad en el acceso a la información pública y el de sencillez y celeridad de procedimiento. La ley, con el fin de unificar su interpretación, en su artículo 9 ha establecido una serie de definiciones. Por datos personales se entiende la ley los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas e identificables. Por datos sensibles o datos personales sensibles se entiende la ley aquellos datos personales que se refieran a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como hábitos personales, origen racial, origen étnico, ideologías, opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos, preferencia de vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza. Por derecho de acceso a la información pública, entiende la ley el derecho que tiene toda persona para tener acceso a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados y descritos en la presente ley en los términos y condiciones de la misma. Por información pública, entiende la ley que es la información en poder de los sujetos obligados contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, y que no sea confidencial ni estar clasificado como temporalmente reservado. Por habeas data, entiende la ley que es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella conste en archivos, fichas, registros o cualquier otra forma de registros públicos y la finalidad a que se dedique esa información, así como su protección, corrección, rectificación o actualización. Los datos impersonales no identificables, como aquellos de carácter demográfico, recolectados para mantener estadísticas, no se sujetan al régimen de la habeas data o protección de datos personales de la presente ley. El artículo 6 de la ley define a los sujetos obligados de la siguiente manera: toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional, que no solo exista jurídicamente, sino que además cumpla con los siguientes requisitos: manejar, administrar o ejecutar recursos públicos, bienes del Estado o actos de la administración pública en general. Entonces, esos sujetos obligados tienen el deber jurídico de proporcionar la información pública que se les solicite por parte de cualquier persona. Además, los sujetos obligados deberán actualizar su información cada 30 días. Esto deben hacerlo en su portal electrónico. El artículo 10 de la ley dice que tienen que mantener actualizada y disponible de oficio un mínimo de información taxativamente regulada en la ley, la cual podrá ser consultada directamente o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado. Los artículos 19 y 20 de la ley imponen a los sujetos obligados el deber jurídico de constituir una unidad de información pública cuyas funciones principales serán las de ejecutar el procedimiento ante cualquier solicitud de información presentada por cualquier persona.
Sin embargo, hay algunas limitaciones para obtener información por parte de los sujetos obligados. La ley establece esencialmente dos tipos de límites para la obtención de información pública, que son la información confidencial y la información reservada. Esto con fundamento en lo establecido en los artículos del 21 al 29 de la ley que se está analizando. En ese sentido, el artículo 30 de la Constitución Política de la República restringe el derecho a obtener información pública en los siguientes casos. Primero, cuando se trata de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional. Y segundo, cuando se trata de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. El artículo 22 de la ley establece un listado taxativo de la información confidencial de la siguiente manera. Primero, la expresamente definida en el artículo 24 de la Constitución Política de la República. Esto se refiere a los libros que incluyen los libros de contabilidad, la correspondencia, los documentos, las conversaciones telefónicas y las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y de otros productos de la tecnología moderna, la información fiscal y la información contable de las personas particulares. Expresamente definida como confidencial en la ley de bancos y grupos financieros, la información calificada como secreto profesional, la que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial, los datos sensibles o personales sensibles que solo podrán ser conocidos por el titular del derecho, y la información de particulares recibida por el sujeto obligado en garantía de confidencia. Según lo establece el mismo artículo 22, el fundamento de la clasificación de confidencial será el conocimiento del particular que solicita la información al resolver en sentido negativo o resolver el acceso parcial a alguna solicitud de información pública proveniente de cualquier persona. El artículo 23 de la ley establece también un listado taxativo de la información clasificada como reservada. Dicha clasificación deberá, valga la redundancia, clasificarse mediante una resolución de la máxima autoridad del sujeto obligado, y esta resolución deberá ser publicada en el Diario de Centroamérica. Al tenor del artículo 24 de la ley, no podrá clasificarse como confidencial ni como reservada la información concerniente a las investigaciones de violaciones a derechos fundamentales o a delitos de lesa humanidad. Al tenor de lo que establece el artículo 27 de la ley, la información reservada dejará de tener tal calidad cuando sucedan cualquiera de las siguientes tres situaciones. Primero, que hubiera transcurrido el periodo de reserva, el cual no será mayor de 7 años contados a partir de la fecha de su clasificación. Segundo, si dejaran de existir las razones que fundamentan su clasificación como información pública reservada, o por resolución de órgano judicial o de autoridad competente. Periodo de reserva, al tenor de lo que establece el artículo 28 de la ley, cuando persistan las causas que hubieran dado origen a la clasificación de información reservada, podrá emplearse hasta por 5 años más sin que pueda exceder de 12 años el tiempo total de clasificación. En este caso, este mismo artículo 28 establece la procedencia del recurso de revisión cuando el interesado no esté de acuerdo en que se amplíe el plazo de 5 años más. Y entonces, dadas todas estas generalidades de la ley, vamos a ver cómo se realiza el procedimiento de acceso a la información pública. De esta manera vamos a verla sucintamente.
Tenemos primero la solicitud que se regula en los artículos 38 y 41 de la ley. Dice: el interesado puede solicitar al sujeto obligado a través de la unidad de información pública, aquella en la cual esté interesado, mediante solicitud verbal, mediante solicitud escrita o por vía electrónica. Solicitud de información pública deberá comprender los datos siguientes. Primero, la identificación del sujeto obligado a quien se dirija. Segundo, la identificación del solicitante. Y tercero, la identificación clara y precisa de la información que se solicita. No es necesario ni se pueden exigir las razones por las cuales la persona solicita la información pública. Después, entonces, tiene que existir la respuesta a esa solicitud, que está regulada en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la ley. La unidad de información del sujeto obligado debe emitir una resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de información pública en alguno de los sentidos siguientes. Primero, entregando la información solicitada. Segundo, notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro del plazo concedido, no haya hecho las aclaraciones solicitadas o no haya subsanado las omisiones que le hubieran sido señaladas. Esto es, si la solicitud de información pública adolece de algunas deficiencias, entonces se le concede al interesado, a la persona que solicitó la información, un plazo para que haga aclaraciones o subsane algunas omisiones. Si no cumplen ese plazo, entonces le van a negar la información que está solicitando. Cero, notificando la negativa de la información total o parcialmente cuando se trataba de la considerada como reservada o confidencial, o bien expresando la inexistencia, es decir, que en esa institución no existe la información que se solicitó, tal vez por no ser de su competencia o no estar bien informado el solicitante de dónde pedir la información que necesita. Al tenor del artículo 43 de la ley, el tiempo de respuesta puede emplearse hasta 10 días más cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique, debiendo notificar tal ampliación del plazo al interesado. Si el sujeto obligado no diere respuesta en el plazo fijado por la ley, entonces va a quedar obligado a otorgar la información en un periodo no mayor de 10 días posteriores al vencimiento del plazo, sin costo alguno y sin que medie solicitud de parte interesada. El artículo 45 de la ley establece que sobre toda solicitud de información pública deberá recaer una resolución escrita. La información se proporciona en el estado en que se encuentre y no comprende el procesamiento de la misma, ni tampoco presentarla conforme al interés del solicitante. Es decir, si la información no está clasificada, ordenada, contenida abstractamente en gráficas, tablas, etcétera, entonces se la van a proporcionar en el estado en que se encuentre. No hay obligación de proporcionarla de manera ordenada o clasificada. El solicitante a quien se le hubiera negado la información o invocado la inexistencia de los documentos solicitados podrá interponer por sí mismo o a través de su representante legal el recurso de revisión ante la máxima autoridad dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación. Eso lo regula el artículo 54 de la ley. Y este recurso de revisión también procede según el artículo 55 en los casos siguientes:
cuando el sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados o lo haga en un formato incomprensible. Cuando el sujeto obligado se niegue a efectuar modificaciones, correcciones o supresiones a los datos personales. Cuando el solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la información requerida en la solicitud. En caso de falta de respuesta, por vencimiento del plazo establecido para la entrega de la información solicitada, en los casos específicamente estipulados en la presente ley. En todos esos casos, el interesado, si fue agraviado por la resolución, puede interponer el recurso de revisión. La estructura del recurso de revisión, según el artículo 57 de la ley, es la siguiente. Primero, identificar la dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud. Segundo, el nombre del recurrente o del tercero interesado, si lo hay, así como el domicilio, lugar o medio que señale para recibir notificaciones. Tercero, la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado. Cuarto, el acto que se recurre y los puntos petitorios. Y quinto, los demás elementos que considere procedentes someter a juicio de la máxima autoridad. Al tenor de los artículos 58, 59 y 60 de la ley, interpuesto el recurso de revisión, la máxima autoridad resolverá en definitiva dentro de los 5 días siguientes. Y la resolución de la máxima autoridad podrá confirmar la resolución de la unidad de información o bien revocar o modificar las decisiones de la unidad de información y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada, la entrega de la misma o las modificaciones, correcciones o supresiones a los datos personales sensibles solicitados. La solución del recurso de revisión deberá constar por escrito y establecer el plazo para su cumplimiento, así como los procedimientos para asegurar la ejecución de la misma. Emitida la resolución del recurso de revisión, esta en su caso establecerá el plazo de 5 días al obligado para que dé cumplimiento a lo ordenado, bajo apercibimiento de certificar lo conducente al órgano jurisdiccional competente. Votado el procedimiento de revisión, se tendrá por concluida la fase administrativa, pudiendo el interesado interponer la acción de amparo respectiva a efecto de hacer prevalecer su derecho constitucional sin perjuicio de las acciones legales de otra índole que pudiera interponer. Al tenor de los artículos 46, 47, 48, 49 y 50 de la ley, el derecho de acceso a la información pública está protegido por el Procurador de los Derechos Humanos en los términos de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos tiene las atribuciones en materia de acceso a la información pública que le confieren los artículos 13, 14 y demás artículos aplicables de la citada ley, las cuales en resumen se refieren a la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos. Los sujetos obligados deberán presentar anualmente, antes de finalizar el mes de enero de cada año, al Procurador de los Derechos Humanos un informe sobre el cumplimiento de los aspectos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, pudiendo el Procurador de los Derechos Humanos solicitar la ampliación de dicho informe por los motivos que considere necesarios. La información la podrá trasladar el Procurador de los Derechos Humanos al Congreso de la República dentro de su informe anual, así como las recomendaciones pertinentes y su programa de capacitación, implementación y resultado para los sujetos obligados. Y como toda ley,
esta ley contiene algunas sanciones ante la violación de sus disposiciones. Contiene sanciones administrativas, las cuales se van a imponer de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil, que es la aplicable a funcionarios y empleados públicos. Y contiene sanciones penales en la creación de figuras delictivas que se tipifican en esta ley. En cuanto a las figuras delictivas y sus sanciones, estas se encuentran reguladas en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la ley, las cuales de forma sucinta son las siguientes. Primero, la comercialización de datos personales, que se sanciona con prisión de 5 a 8 años, con multa de 50,000 a 100,000 quetzales y con el comiso de los objetos e instrumentos del delito. Segundo, la alteración o destrucción de información en archivos, que se sanciona con prisión de 5 a 8 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Tercero, la retención de información, que se sanciona con prisión de 1 a 3 años, inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de 10,000 a 50,000 quetzales. Cuarto, la revelación de información confidencial o reservada, que se sanciona con prisión de 5 a 8 años, inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Y ese es, de forma sucinta, el procedimiento de acceso a la información pública y lo más importante de esta ley, que efectivamente es una herramienta bastante adecuada, diría yo, para el acceso a obtener la información pública para fines de la auditoría social. Ahora, en el Código Municipal también hay algunas disposiciones de acceso a información y participación ciudadana con fines de una auditoría social para fiscalizar las funciones municipales. Voy a pedirles unos segundos para subir esta presentación y analizar estas disposiciones que contiene el Código Municipal. Excelente, doctor. Yo voy a estar al pendiente aquí para ver y poder observar la presentación cuando la suba. Solo quiero aprovechar este espacio para recordarle a los participantes que en el chat del evento se está publicando el formulario de participación. Es necesario llenarlo una vez. Así que, sin más, doctor, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, licenciado, le agradezco mucho. Quisiera que me confirmara si la tenemos a la vista, por favor. Así es, doctor, es correcto, ya la podemos apreciar. Muy bien. Bien, entonces, en el Código Municipal hay algunas disposiciones que se relacionan con la auditoría social. Solo déjenme un momentito para ver qué fue lo que pasó. Ahí se puede volver a ver, doctor. Muchas gracias, muy amable, licenciado. Entonces, la participación ciudadana en la administración municipal es uno de los tópicos más importantes en la estructura legislativa de las municipalidades. Está directamente relacionado con el tema de la auditoría social. ¿En qué consisten estas disposiciones? En el título 4, capítulo 1 del Código Municipal está dedicado su contenido al tema de la información y de la participación ciudadana.
Este contenido impone la obligación de los consejos municipales de facilitar las siguientes situaciones. Primero, la más amplia información sobre sus actividades y segundo, la participación de todos los ciudadanos en la vida local, según lo dispone el artículo 60 del Código Municipal. Sin embargo, no obstante tener potestad de establecer formas, medios y procedimientos de participación ciudadana, los consejos municipales de desarrollo que están regulados en la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, cualquiera que sea su forma establecida de autoorganización, este hecho no menoscaba las facultades de decisión que le correspondan al consejo municipal, al alcalde y a los demás órganos representativos regulados por la ley. Así lo establece el artículo 61 del Código Municipal. El artículo 62 establece que todos los vecinos tienen derecho a obtener copias y certificaciones que acrediten los acuerdos de los consejos municipales, sus antecedentes, así como consultar los archivos y registros financieros y contables en los términos del artículo 30 de la Constitución Política de la República, según lo regula el artículo 62 del Código Municipal. El artículo 63 establece que cuando la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión de los vecinos, el Consejo Municipal, con el voto de las 2/3 partes del total de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en cuenta las modalidades indicadas en este título. Así lo establece el artículo 63 del Código. Por su parte, el artículo 64 establece que los vecinos tienen el derecho de solicitar al Consejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiere a asuntos de carácter general que afectan a todos los vecinos del municipio. La solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el 10% de los vecinos empadronados en el municipio y los resultados de la consulta serán vinculantes si participa en la consulta al menos el 20% de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado. El artículo 65 establece que cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Consejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de esas comunidades indígenas. Las modalidades de las consultas a que se refieren los artículos 64 y 65 del Código se pueden realizar de la siguiente manera. Primero, consulten una boleta diseñada técnica y específicamente para el caso, fijando en la convocatoria del asunto a tratar la fecha y los lugares donde se llevará a cabo la consulta. Segundo, la aplicación de los criterios del sistema jurídico propio de las comunidades del caso. Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el 50% de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado. Y esas disposiciones son las que contiene el Código Municipal
están relacionadas con la auditoría social. Hay algunas otras normas que regulan las consultas que no tienen ya que ver con el asunto municipal. Por ejemplo, el artículo 26 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural también regula una consulta a los pueblos indígenas. El artículo 6 del convenio 169 pueblos indígenas y tribales también regula un tipo de consulta para los asuntos que a esos instrumentos normativos conciernen. Entonces, yo con esto concluiría, estimado licenciado, estimados participantes, mi, mi exposición de hoy y si hay preguntas, inquietudes o desean participar de alguna manera, estoy obviamente a escucharlas para poder comentarlas o responderlas según sea el caso. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Por el momento no tenemos preguntas, pero podemos dar algún espacio para que los participantes pues, puedan hacer sus dudas, ¿verdad? Mientras tanto, también voy a estar compartiendo el formulario de evaluación del evento para que nos den a conocer su opinión y pues también queremos mejorar este tipo de eventos, ¿verdad? Entonces vamos a dar unos segundos para que puedan los participantes hacer sus intervenciones. Vamos a verificar si hay alguna intervención. Pues por el momento no, doctor, no sé si quiere dar algunas palabras para concluir con el evento de hoy. Muy bien. Quiero agradecerles a todos los participantes haber compartido con nosotros esta charla. Eh, Les agradezco en nombre del señor Contralor General de Cuentas, el doctor Erwin Humberto Salazar Jerez, y también quiero agradecer a los colegas de la Dirección de Capacitación de la Contraloría General de Cuentas por el apoyo que nos han brindado en este evento. Si no hay alguna pregunta o alguna inquietud, yo solo me resta desearles a todos muy feliz noche y darles las gracias por habernos acompañado en este evento. Muchas gracias, Lic. Muchas gracias, doctor. Entonces estaríamos concluyendo el día de hoy con el evento. Agradecemos su excelente disertación y las palabras Buenas dadas noches. por usted. Sí, Buenas adelante. noches. Solo con una preguntita. Fíjese que la semana pasada estaba revisando la información pública de la Municipalidad de San Juan Zacatepeques, pero no lo tenían actualizado, solo lo tenían actualizado hasta el mes de abril. Entonces, en ese aspecto, qué se podría hacer? ¿Se podría denunciar o cómo? Mire, puede, digamos, si tienen obligación de actualizar la información cada 30 días, es decir, por ejemplo, si usted consulta hoy la información pública de un sujeto obligado, esa información debería reflejar los últimos, incluyendo los últimos 30 días. Sin embargo, pues es comprensible que alguna información no se encuentre completa por razones de digitalización o de información. No obstante, usted tiene el derecho en cualquier momento de solicitar la información que usted necesite. Por ejemplo, si la información que usted necesita no se encuentra en el portal del sujeto obligado, usted la información y puede solicitar, sea verbalmente, por escrito o por vía electrónica, la información que usted necesite, independientemente de si se encuentra actualizada o publicada en el portal. Eso no tiene nada que ver.
Pero sí es obligación mantener o actualizar la información cada 30 días. En todo caso, como el contralor específico de las violaciones en materia de información pública es el Procurador de los Derechos Humanos, ustedes si desea poner una denuncia, puede acudir a la Procuraduría de Derechos Humanos y presentar su denuncia. Gracias. Para servirle. Bueno, muchas gracias, doctor, por sus palabras. Entonces, estaríamos concluyendo, perdón, el día de hoy con el evento. Que tengan todos una muy buena noche y nos estamos viendo hasta pronto. Feliz noche a todos. Feliz noche. Bienvenidos a esta sesión para platicar algunas cosas interesantes. Quiero darle las gracias al doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas, y a los estimados colegas de la División de Capacitación de la Contraloría General de Cuentas por permitirnos este momento de compartir con ustedes estos interesantes temas. Bien, sin más vamos a proceder a la charla que preparamos para ustedes el día de hoy, que consiste esencialmente en el análisis de algunas leyes cuyo objeto, mejor dicho, es precisamente en prevenir la corrupción y promover la transparencia. Como recordarán, el jueves de la semana pasada analizamos brevemente dos leyes, la Ley de Acceso a la Información Pública y el título cuarto del Código Municipal en lo referente a la participación ciudadana y a las consultas en materia municipal. Hoy vamos a examinar de la manera más amplia que podamos tres leyes que tienen que ver también con la prevención de la corrupción y la transparencia, que consisten en la Ley contra el lavado de dinero u otros activos, la Ley de extinción de dominio y la Ley contra la corrupción en sus aspectos más importantes. Sin más, voy a pedirles unos segundos para que me permitan compartir la pantalla de la presentación que preparé para ustedes el día de hoy. Quisiera que me confirmaran si son tan amables y tenemos a la vista la presentación. Así es, doctor. Vemos la presentación en modo edición. Muy bien. Vamos a ampliarla en este momento. Bien. Entonces, vamos a proceder a hacer un análisis de los principales aspectos de estas tres leyes que les mencioné. En primer lugar, tenemos la ley contra el lavado de dinero u otros activos. El decreto legislativo 67/2001, ley contra el lavado de dinero u otros activos, entró en vigencia el 18 de abril del año 2002. Tiene como finalidad el cumplimiento del Estado de Guatemala de proteger la formación de capital, el ahorro en inversión y crear las condiciones adecuadas para promover la inversión en el país de capitales nacionales y extranjeros, para lo cual se hace necesario dictar las disposiciones legales para prevenir la utilización del sistema financiero para realización de negocios ilegales, según lo dispone el segundo considerando de la ley. El lavado de dinero u otros activos consiste en las operaciones en las cuales el dinero y los activos obtenidos de forma ilícita, esto es proveniente o producto de la comisión de delitos, especialmente del crimen organizado, ingresa al sistema financiero del país con apariencia de legalidad, es decir, bajo la apariencia de provenir de negocios u operaciones amparadas y realizadas bajo la protección
del ordenamiento jurídico. Las formas de lavado de dinero u otros activos son muy variadas y heterogéneas, pues se pretende utilizar figuras legales para introducir al sistema dinero y activos provenientes de operaciones ilícitas y darles la apariencia de utilidades o ganancias obtenidas a partir de la realización de negocios, de ventas, de empresas, de inversiones y de otras operaciones con apariencia de legalidad. Para lograr el propósito de ingresar el dinero o diversos activos provenientes de la comisión de delitos, se utilizan empresas, sociedades anónimas, operaciones de compraventa de activos como bienes muebles e inmuebles, operaciones financieras de préstamos, inversiones monetarias y cualquier otra forma de negocios que se constituyen al amparo de la legislación, pero cuyos fondos, mercaderías, activos, bienes inmuebles, etcétera, han sido obtenidos de manera ilegal. La ley contra el lavado de dinero u otros activos tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito y establece las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas por la ley y las autoridades competentes. El delito de lavado de dinero u otros activos lo comete cualquier persona que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes actividades: invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero a sabiendas o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión. Perdón, se me está desapareciendo de la pantalla la presentación. Decíamos que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligada a saber que los mismos proceden de la comisión de un delito. Cualquiera posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero a sabiendas. Tenemos un problema ahí que me está sacando de pantalla la presentación. No sé si los estimados colegas de la Dirección de Capacitación nos pueden dar una mano. Decíamos que cualquiera posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero a sabiendas o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligada a saber que los mismos proceden de la comisión de un delito. Y asimismo aquellas personas que oculten o impidan la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero, a sabiendas o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión, esté obligada a saber que los mismos provienen de la comisión de un delito. La jurisprudencia de los tribunales en materia de lavado de dinero u otros activos ha determinado que este delito es autónomo. ¿Qué quiere decir que el delito sea autónomo? Quiere decir que no es necesario probar la comisión del delito del cual provienen el dinero o los bienes obtenidos de forma ilícita, y esto en cierta forma invierte la carga de la prueba de la comisión del delito y la traslada al o a los imputados, teniendo esto siempre el derecho y la obligación de demostrar el origen ilícito del dinero o de los bienes. Es decir, se le respeta su derecho de defensa y su derecho al debido proceso, pero deberán demostrar que
los bienes o dinero objetos del proceso tienen un origen lícito. Ahora, ¿quiénes son las personas responsables y cuáles son las sanciones cuando cometen el delito de lavado de dinero u otros activos? Pues los responsables de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos pueden ser, en primer lugar, personas individuales. Y cuando son personas individuales, las sanciones que la ley impone ante la comisión de este delito son la prisión inconmutable de 6 a 20 años, una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos del delito, el comiso, la pérdida o destrucción de los objetos del delito y de los instrumentos utilizados para su comisión, y el pago de las costas procesales y de los gastos del proceso. Además de ello, la publicación de la sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Aunado a ello, si el delito fuera cometido por persona extranjera, además de las sanciones descritas, se le impondrá la sanción de expulsión del territorio nacional inmediatamente después de cumplidas las penas impuestas en las sanciones respectivas. También puede imputársele la comisión de este delito a personas jurídicas, aunque por principio la responsabilidad penal es personal, es individual, es decir, un delito solo lo puede cometer una persona física. Pero hay sanciones cuando estas personas jurídicas sean utilizadas para cometer el delito. Es decir, las sanciones anteriores, las que vimos hace un momento, les serán impuestas a los propietarios, a los directores, a los gerentes, a los administradores, a los funcionarios, a los socios. Y entonces a estas personas jurídicas se les va a imponer las siguientes sanciones. Una multa de 10,000 a 625,000 dólares de los Estados Unidos de América. En caso de reincidencia, se les impondrá la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Y si fuesen bancos o entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, se les van a imponer, además de esas sanciones, las sanciones propias que establecen la ley de bancos y la ley de grupos financieros. A los responsables de ser cómplices, de proponer, de conspirar o ser autores de tentativa para la comisión del delito, se les van a aplicar las mismas sanciones descritas para personas individuales, pero rebajadas en una tercera parte. Existe una agravación específica en la comisión de este delito y se sancionará con las penas descritas aumentadas en una tercera parte cuando los autores del delito sean las siguientes personas: quienes desempeñen un cargo de elección popular, quienes sean funcionarios o empleados públicos, quienes sean funcionarios o empleados de la Intendencia de Verificación Especial, de la IVE, y además se les impondrá la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo público por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad que les hubiese sido impuesta. El procedimiento para la persecución penal de los delitos de lavado de dinero u otros activos será el procedimiento común para los delitos de acción pública que se señala en el Código Procesal Penal. Las diligencias y actuaciones llevadas a cabo en el curso del procedimiento preparatorio, o sea, en la fase de instrucción, serán reservadas. Los jueces o tribunales que conozcan de un proceso de lavado de dinero u otros activos podrán dictar en cualquier tiempo, sin notificación ni audiencia previas, cualquier providencia cautelar o medida de garantía establecida en la ley
para la preservación de los bienes, productos e instrumentos relacionados con la comisión del delito a petición del Ministerio Público. El requerimiento de providencias cautelares deberá ser conocido y resuelto por el juez o tribunal inmediatamente a su petición. Sin embargo, en caso de peligro en la demora, el Ministerio Público podrá proceder a realizar las medidas cautelares de inmediato, pero deberá solicitar la convalidación judicial inmediatamente. Los bienes o dinero incautado quedarán bajo la custodia del Ministerio Público. Estas acciones se van a aplicar salvo los derechos de terceros de buena fe, es decir, personas que hayan sido adquirentes de esos bienes, pero que los hayan adquirido de buena fe. Los terceros de buena fe o quienes tengan legítimo derecho sobre los bienes o dinero incautado podrán solicitar su devolución en la vía de los incidentes. Ahora, ¿quiénes son las personas obligadas por la ley y cuáles son sus obligaciones? Yo me animo a decir que, pues, obligados somos casi todas las personas. Las personas obligadas por la ley se encuentran detalladas taxativamente en su texto y entre otras están las entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos, las personas individuales o jurídicas dedicadas al corretaje o negociación de valores, las entidades offshore o fuera de plaza, las personas individuales o jurídicas que se dediquen a las siguientes actividades: encaje de cheques, emisión, venta o compra de cheques de viajero o giros postales, transferencia o movilización de fondos o capitales, factoraje, leasing, compraventa de divisas y todas aquellas que por la naturaleza de su actividad puedan ser utilizadas para el lavado de dinero. Entre las obligaciones de las personas obligadas o sujetos obligados que impone la ley están las siguientes: programas que incluyan normas, procedimientos y controles para evitar la comisión del delito, capacitación permanente a su personal, establecimiento de mecanismos de auditoría, medidas específicas para la identificación de sus clientes, designación de funcionarios para la vigilancia y el cumplimiento de la ley, quienes serán el enlace con las autoridades. La Intendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley para los sujetos obligados. Además de las obligaciones anteriores, la ley impone las siguientes a los sujetos obligados: llevar registro de sus operaciones en los formularios de la Intendencia de Verificación Especial, llevar registro de la identidad de terceras personas con las que tengan relación en sus operaciones, mantener actualizados y conservar dichos registros, llevar cuenta y registro de operaciones diarias, declarar el ingreso o egreso de dinero en efectivo por una suma mayor a los $10,000 de los Estados Unidos de América hacia el exterior o interior de la República, comunicar a la Intendencia de Verificación Especial las transacciones sospechosas, inusuales o no habituales, la reserva de la información en su poder, salvo cuando la requiera el Ministerio Público o la Intendencia de Verificación Especial, la obligación de informar a la Intendencia de Verificación Especial de conformidad con la ley, enviar copia de sus registros periódicamente a la Intendencia de Verificación Especial. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley va a ser sancionado con una multa de entre 10,000 a 50,000 dólares, además de cumplir con la obligación omitida, con la obligación que se dejó de cumplir. La ley crea esta institución que se llama Intendencia de Verificación Especial.
La creación y funcionamiento de esta intendencia está contemplada en los artículos 32 al 43 de la ley. La Intendencia de Verificación Especial tiene por objeto velar por el cumplimiento de la ley y su reglamento, y el intendente deberá reunir algunas cualidades para ocupar el cargo. Por ejemplo, ser guatemalteco de los comprendidos en el artículo 144 de la Constitución Política de la República, ser mayor de 30 años, ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional, encontrarse en el goce de sus derechos civiles, ser profesional acreditado con grado académico, con preferencia en el área económica, financiera o jurídica, y haber ejercido su profesión por lo menos durante 5 años. Esos son los requisitos para ser intendente. Y también va a gozar de derecho de antejuicio, es decir, no se le puede investigar si no se le plantea un antejuicio y es declarado con lugar. Dentro de las funciones principales de esta Intendencia de Verificación Especial están las siguientes: requerir y recibir de los sujetos obligados la información señalada en la ley, analizar la información recibida, elaborar y mantener registros y estadísticas necesarias, hacer intercambio de información con entidades homólogas de otros países previa suscripción de convenios de entendimiento o cooperación, presentar las denuncias respectivas cuando se sospeche o se tenga noticia de la comisión de delitos y aportar la información y los medios de prueba que obren en su poder, colaborar con el Ministerio Público en la investigación de delitos, imponer las multas administrativas para las sanciones que impone la ley y cualquier otra derivada de la ley o de otras disposiciones legales o convenios internacionales en los que el Estado de Guatemala sea parte, participar en la asistencia legal y administrativa mutua con autoridades competentes de Guatemala y de otros países y guardar la reserva de la información que obre en su poder. Esas son algunas de las funciones de la Intendencia de Verificación Especial. El monto de las multas impuestas por sanciones será percibido por la Superintendencia de Bancos. Se va a destinar el 50% de dicho monto a la capacitación del personal de la IE y el otro 50% va a incrementar el presupuesto de dicha superintendencia. Esos son más o menos, en resumidas palabras, el contenido de la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Vamos a pasar ahora a examinar el contenido de la ley de extinción de dominio. El decreto legislativo 55-2010, ley de extinción de dominio, fue publicado en el Diario de Centroamérica el 29 de diciembre del año 2010 y entró en vigencia 6 meses después de su publicación. Dicha ley tiene por objeto la identificación, localización, recuperación y repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos, así como de las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictivo a favor del Estado de Guatemala. Regula además la ley de extinción de dominio, el procedimiento de extinción del dominio de los bienes, la competencia y facultades de las autoridades respectivas, las obligaciones de las personas individuales y jurídicas que se dedican a actividades susceptibles de ser utilizadas para la transferencia, uso, ocultamiento y circulación de los bienes producto de actividades ilícitas o delictivas, y los medios legales que permiten la intervención de las personas que se consideren afectadas por la aplicación de la ley. La ley define las actividades ilícitas o delictivas objeto de su aplicación de la forma siguiente. Es decir, ¿a qué actividades ilícitas o delictivas se va a aplicar la ley? Las contempladas en la ley contra la narcoactividad
las contempladas en la ley contra el lavado de dinero u otros activos, las contempladas en la ley de migración respecto al tráfico de personas, las contempladas en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Algunos delitos contemplados en el Código Penal, las contenidas en la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, las contempladas en la ley contra la delincuencia organizada. Esas actividades, esos delitos que aparecen en cada una de esas leyes son objeto de aplicación de esta ley. Por bienes, entiende la ley todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica. Por bienes abandonados, entiende la ley todos aquellos que así sean declarados de conformidad con su texto. Y por extinción de dominio, se entiende la pérdida a favor del Estado de los derechos de todos los bienes provenientes de la comisión de los delitos relacionados en la ley. Algunos principios que informan a la ley de extinción de dominio son los siguientes. Primero, la nulidad ad initio. Ad initio quiere decir desde su inicio, desde el principio. Se entiende que la adquisición de cualquier patrimonio de origen delictivo a sabiendas o debiéndolo presumir razonablemente, o bien que se hubieran obtenido o constituido un fraude de ley, no produce justo título y es nula desde su inicio. Y el principio de prevalencia, que establece que las disposiciones de la ley se interpretarán y aplicarán preferentemente a otras contenidas en cualquier ley. ¿Cuándo procede la extinción del dominio de dinero o de bienes? El artículo 4 de la ley establece las causales de extinción de dominio. Cuando los bienes provengan de actividad ilícita o delictiva realizada en territorio nacional o extranjero. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, proveniente o con origen ilícito. Cuando los bienes o negocios hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas o delictivas. Cuando los bienes, frutos o ganancias provengan de la venta, enajenación o permuta de otros de origen ilícito o delictivo. Cuando en proceso penal se descubran bienes, ganancias o frutos de origen ilícito o delictivo. Cuando los bienes o negocios fueren de procedencia lícita, pero que hubieran sido utilizados o destinados a ocultar, encubrir o mezclar bienes de origen ilícito o delictivo. Cuando se hayan abandonado bienes, recursos y cualquier objeto utilizado para la comisión de hechos delictivos, cuando se trata de bienes pertenecientes a una sucesión hereditaria, si el causante los adquirió mediante actividades ilícitas o delictivas. En los casos de omisión o falsedad en la declaración jurada prevista en el artículo 25 de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos, que es la declaración que usted hace cuando sale o ingresa del país, diciendo, estando obligado a declararla cuando lleve más de $10,000 de los Estados Unidos de América. Por condena penal dictada en el extranjero por delito de narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada, y existan bienes provenientes de la comisión de dichos delitos en el territorio nacional. En cualquiera de esos casos, se observará el derecho de defensa y el debido proceso de las personas a quienes se les indique la comisión de algún delito objeto de la ley. Bien, hay un procedimiento para extinguir bienes o dinero. Y ese procedimiento se encuentra regulado en los capítulos 2, 3 y 4 de la ley. La ley regula los denominados procesos especiales en su artículo 14 y 26, y aparte regula el procedimiento ordinario. En cuanto a los procesos especiales, estos son excepcionales y requieren para su aplicación, además de la determinación de la actividad ilícita de la cual provienen los bienes a extinguir,
la delegación al fiscal por parte de la Procuraduría General de la Nación para poder iniciar el procedimiento y algunos requisitos procesales adicionales. En cuanto a estos procesos especiales, hay dos. El primero lo regula el artículo 14 de la ley y se refiere al caso de cuando una persona pretende salir del país por cualquier aduana con una cantidad mayor a $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, omitiendo declararlos o haciendo una falsa declaración en la declaración jurada prevista en el artículo 25 de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos. En este caso, presentada la acción de extinción por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional competente le va a conceder audiencia por 8 días a la persona a la que se le incautó el dinero o a cualquier persona que tenga algún derecho que reivindicar sobre el mismo para que pueda demostrar la licitud de su procedencia. Si no demostrara la procedencia lícita del dinero o la persona interesada no haya comparecido en el plazo otorgado por la ley, que es de 8 días, se va a proceder a dictar sentencia declarando con o sin lugar la acción de extinción de dominio. Contra dicha sentencia solo cabrá el recurso de apelación. En caso se declarase la sentencia sin lugar, el órgano jurisdiccional certificará lo conducente a la Superintendencia de Administración Tributaria para los efectos impositivos legales a que hubiere lugar. El caso del artículo 26 de la ley se refiere, es otro caso especial, se refiere al de bienes abandonados. Entonces, para poder proceder en este caso es necesario cumplir algunos requisitos legales. Que se declare la rebeldía del procesado conforme al artículo 79 del Código Procesal Penal. Que el sindicado se haya sustraído a la persecución penal o a la pena si ya le hubiera sido impuesto. Que el sindicado no pueda ser identificado y este haya abandonado los bienes, recursos, elementos y medios de transporte utilizados en la comisión del ilícito. Y que hubieran transcurrido 30 días desde la incautación o el secuestro de los bienes. La norma no establece un plazo para que el titular de los bienes pueda constituirse en el proceso para hacer una reivindicación de los mismos. Sin embargo, se ha mantenido por analogía el criterio de otorgar siempre los 8 días que establece el artículo 14. Posteriormente, sin más trámite, el juez deberá dictar sentencia declarando el abandono de los bienes y, en consecuencia, la extinción del dominio a favor del Estado si corresponde. Esos son los dos procesos especiales que hay por denominarles así. Aparte está el proceso ordinario, es decir, el que se sigue frecuentemente fuera de esos dos casos. El proceso ordinario está regulado en el artículo 25 de la ley. Una vez obtenida la delegación por parte de la Procuraduría General de la Nación al Ministerio Público, el fiscal va a presentar la acción al órgano jurisdiccional competente en un plazo no mayor de 2 días después de obtenida la delegación, cumpliendo con los requisitos que señala la ley. Presentada la solicitud, el juez deberá dictar la resolución de admisión a trámite en un plazo de 24 horas, haciéndole saber a los interesados que pudieran resultar afectados el derecho que les asiste de comparecer a juicio oral y el apercibimiento de declararlos en rebeldía ante la incomparecencia. Emitida la solicitud para su trámite, el juez va a notificar a los interesados para que puedan enterarse de la acción y ejercer su derecho de defensa y al debido proceso. 2 días después de notificados, el juez emplazará a las partes para que comparezcan a juicio oral, el cual deberá celebrarse en un plazo no mayor de 10 días, contados a partir de la resolución que contiene el emplazamiento. Celebrada la audiencia oral o resuelta la excepción de falta de personalidad, el juez abrirá prueba del proceso por el plazo de 30 días y que se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Penal.
Este plazo puede ser prorrogado, pero excepcionalmente por los motivos que señala la ley. Concluido el periodo de prueba, el juez señalará día y hora para la vista, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor de 10 días para que las partes expongan sus conclusiones. Concluida la vista, el juez va a citar a las partes para dictar sentencia en un plazo que no exceda de 10 días. La sentencia de primera instancia es procedente el recurso de apelación ante la sala correspondiente y contra lo resuelto por la sala no cabe ningún recurso ni el de casación. Ese es el procedimiento ordinario para la extinción de bienes según lo regula la ley. Y entonces para administrar los bienes y los recursos en proceso de extinción, porque estos obviamente se le van a retirar de la posesión a quien los posea, la ley crea el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y también la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, cuyas funciones están establecidas en la ley. Ambas instituciones poseen la función de administrar de conformidad con la ley los bienes, recursos, objetos, etcétera, que se encuentren sujetos a proceso de extinción de dominio. Y obviamente el dinero y los bienes extinguidos tienen un destino. El destino del dinero extinguido lo regula el artículo 47 de la ley de la siguiente manera. El 20% para cubrir los gastos de las unidades de métodos especiales de investigación creadas por la Ley contra la Delincuencia Organizada. El 20% para fondos privativos del Ministerio Público, el 18% para fondos privativos del Ministerio de Gobernación, el 15% para fondos privativos de la SENADED, o sea, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, el 25% para fondos privativos del organismo judicial y el 2% para la Procuraduría General de la Nación. Ahora, eso es para el dinero. Cuando hay bienes, por ejemplo, bienes muebles o bienes inmuebles, la SENADED podrá conservarlos, podrá enajenarlos o podrá subastarlos y también los puede donar a entidades de interés o servicio público. Es más o menos el contenido de la ley de extinción de dominio. Y ahora pasamos a la tercera ley que teníamos en análisis para esta tarde y que es la ley contra la corrupción. En realidad no se trata de una ley, se trata de algunas reformas de leyes. La ley contra la corrupción, que es el decreto 31 de 2012 del Congreso de la República, es en realidad un decreto de reformas a las siguientes leyes de la República: el Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley contra la Delincuencia Organizada. La ley fue decretada por el Congreso de la República el 30 de octubre del año 2012, sancionada y promulgada por el presidente de la República el 20 de noviembre del mismo año, y según el tenor de su artículo 47, entró en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario de Centroamérica. La denominada Ley contra la Corrupción no regula ninguna situación a la que pudiera denominarse novedosa o que contenga procedimiento alguno en materia de prevención, corrección, eliminación o atenuación de la corrupción. Simplemente se limita a reformar las 3 leyes ya citadas, con énfasis en reformas y adiciones al Código Penal, en el sentido de agravar las penas relativas a algunos delitos y a introducir algunas figuras delictivas en relación a los delitos relacionados con la actuación de los funcionarios públicos. En nuestro juicio no era necesario bautizar las reformas legislativas con un nombre tan rimbombante como Ley contra la Corrupción. Hubiera bastado con que el Congreso de la República, en ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 171, inciso A de la Constitución Política de la República,
reformase las leyes citadas por medio de un decreto legislativo de reformas, porque el título de la ley confunde al lector incauto. Las reformas a algunas leyes no constituyen el cuerpo de ninguna ley contra la corrupción. Toda la experiencia en la búsqueda de desincentivos contra la comisión de algunos delitos nos dice que el hacer más graves las sanciones por sí mismo no desincentiva la conducta delictiva. La sanción debe estar acompañada por una coyuntura cultural, social, ética y una organización logística fuerte, y sobre todo con voluntad política para hacer eficaz el combate al delito, el cual debe ser en esencia preventivo. Porque cuando la lesión al bien jurídico tutelado ya se realizó, el Estado llega tarde en relación a la prevención y lo único que le queda es la corrección, para lo cual incurre en altos costos, no solo económicos, sino también costos sociales. En resumen, para saber el contenido de, a mi juicio, la mal denominada Ley contra la Corrupción, basta leer el Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley contra la Delincuencia Organizada, que fueron objeto de reformas por medio del referido decreto. Pues en sí mismo no nos dice nada acerca de la corrupción, lo cual no es el objeto de la presente discusión. Sin embargo, sí adiciona algunas nuevas figuras delictivas, y eso quizás sea lo más interesante a saber sobre estas reformas que contiene este decreto. Hay algunos nuevos tipos penales creados por medio de reformas legislativas al Código Penal, y que se titula Ley contra la Corrupción. Entre esas figuras, esos nuevos tipos penales introducidos por medio de reformas legislativas al Código Penal están el incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, la falsedad en la declaración jurada patrimonial, el cohecho pasivo transnacional, el peculado por uso, el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento ilícito de particulares, el testaferrato, el tráfico de influencias, el cobro ilegal de comisiones y la obstaculización a la ley penal. Las reformas legislativas introducidas a las tres leyes descritas anteriormente por esta denominada Ley contra la Corrupción ya forman parte de dichos cuerpos normativos, por lo que puede decirse que dicha ley queda inoperante más que en la referencia que se hace en cada cuerpo normativo de la fecha y el número de decreto de reforma. Y, estimados participantes, ese es en síntesis el análisis de estas tres leyes que teníamos para la tarde de hoy. Si hay algunas preguntas, si hay inquietudes o algunos comentarios o participación que quisieran hacer ustedes, con mucho gusto los escuchamos en este momento. Estimado doctor, por el momento no hay ningún mensaje en el chat. Muy bien. Si no hubiesen dudas o alguien quisiera participar, entonces a mí lo único que me queda es desearles a todos una muy feliz noche y agradecerles su presencia en esta tarde. También darles las gracias al señor Contralor General de Cuentas, doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, y a los colegas de la Dirección de Capacitación de la Contraloría General de Cuentas por su apoyo. De cualquier manera, siempre estamos abiertos a preguntas o dudas que quisieran hacer en cualquier momento. Muchísimas gracias y les deseo feliz noche a todos. Muy bien, vamos a dar, tal vez vamos a dar unos 2 minutos, estimado doctor, para pues Con mucho dar un gusto. chancecito. Claro. Si alguien desea participar, comentar, hacer alguna pregunta, alguna duda, estamos a sus órdenes. Ya está habilitado el chat, el micrófono, por si alguien quisiera intervenir.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, adelante. Sí, fíjese que mi comentario es de que las leyes en Guatemala, pues para mí pienso que están establecidas y están bien. Lamentablemente, digo yo así, que no se cumplen, porque las mismas altas autoridades caen en las corrupciones y que nada se puede hacer, pues, porque es como, pienso yo, así lo pienso yo, es como un cáncer que nadie lo para, entonces caen los pequeñitos, ¿va? Y los grandes siguen lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer para parar esto? Lo miro muy lejano. Solamente, feliz noche. Muchas gracias por su participación, estimado amigo. Mire, la verdad es que hay mucho escepticismo en general en la población guatemalteca, no solo en la aplicación de todas estas leyes que tienen por objeto prevenir y sancionar la corrupción y promover la transparencia, sino que también contribuye mucho a exacerbar esa situación de escepticismo, la cultura de poca denuncia y de poca participación ciudadana que tenemos los guatemaltecos, sin perjuicio de todos los problemas a nivel de corrupción que se dan en el ámbito político y en el ámbito de los tribunales de justicia y de las altas cortes. Todo ello me parece que ha contribuido a fomentar ese escepticismo para la justicia, esa opinión de desmedro contra las instituciones jurídicas que bien menciona acá mi amigo que acaba de participar, y no, la verdad es que no deja de tener razón. Sin embargo, creo que la actitud de denuncia y de exigencia de rendición de cuentas y de transparencia debe seguir prevaleciendo en la ciudadanía guatemalteca, y la exigencia de que se cumplan con las leyes y de que se investigue y se sancionen los delitos eh, regulados por las leyes contra la corrupción, porque es la única forma. Y créame, la ciudadanía tiene, los medios de comunicación también tienen un gran peso y una gran participación en esto. Por lo que mi opinión es que no debemos dejarnos llevar por un espíritu derrotista y debemos siempre luchar por exigir que se cumplan las leyes. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere participar. Tenemos la mano levantada también. Y quiero recordarles a nuestros estimados participantes de que en el chat ya se encuentra el formulario del registro de participación, así como el formulario de evaluación. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, ¿Sí me bienvenido. escucha? Lo escuchamos, mi amigo. Mi nombre es Edgar Pazán. Mucho gusto. La Contraloría General de Cuentas es la que extiende el finiquito. ¿Correcto? Entonces quiere decir de que cuando se le entrega el finiquito a una persona es porque esa persona, según, perdón si me equivoco, ¿verdad? De que cuando se extiende el finiquito es decir que se le pasa el rayo X a la persona y que es idónea para el puesto con el cual él quiere participar, ¿verdad? Ajá. Pero ya cuando, y como el periódico también, su trabajo es pasar la noticia a la persona que ya tiene el finiquito. Pero resulta que nos hemos dado cuenta ya que ya en un par de meses que ya esta persona pues ya tiene el puesto de cargo público, pues salen a la luz varias cosas de que algunos delitos o alguna persecución. Entonces, ¿qué pasó con eso? Gracias. Muchas gracias, don Edgar, muy amable por participar. Sí, mire,
la entrega del finiquito por parte de la Contraloría General de Cuentas lo que indica es que la persona que lo solicitó cumple con los requisitos de ley para entregárselo. Ahora, el finiquito realmente no tiene que ver con la idoneidad de la persona. Eso lo regula el artículo 113 de la Constitución. Y lamentablemente, como don Edgar dice, y ahí tiene muchísima razón, a veces las personas que ocupan un cargo público, a las que se les ha extendido el finiquito correspondiente, resulta que se ven implicados en actos de corrupción o en una comisión de delitos. Como les repito, miren, la ciudadanía, digamos, recuérdense que el tema que estamos tratando en este diplomado es el tema de la auditoría social. Y la auditoría social la realiza la ciudadanía y la realizan los medios de comunicación. Por eso es que cuando los controles de poder son ineficaces, entonces es importantísima la participación de la ciudadanía, es decir, la participación del pueblo, del electorado y de los medios de comunicación social para poder efectivamente hacer una auditoría social eficaz y denunciar esta situación. Recordémonos que tenemos una ley de acceso a la información pública que le permite a cualquier persona solicitar la información que desee de una entidad, teniendo esta la obligación de proporcionarse. Entonces, la idea de un tema de auditoría social es precisamente promover una cultura no solo de investigación y valga la redundancia, fiscalización de las actividades del Estado, sino también una cultura de denuncia que el pueblo, como digamos, en un ejercicio de ciudadanía o en un ejercicio de fiscalización, pueda de alguna manera organizarse para ejercer ese derecho que tiene de exigir la rendición de cuentas por parte de los funcionarios que integran la administración. Muchísimas gracias, don Edgar. No sé si tenemos alguna otra participación de algún otro estimado participante. ¿Estamos bien? Sí, creo que sí, estimado doctor. Creo que con esto vamos a dar por finalizada la sesión número 2 del módulo 3.